Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar de mi trabajo de tesis, que es basado en amplificadores de potencia. No son los miembros de mi comité, mi director de tesis, Apolinar Reynoso, y el resto del comité. Pero el contenido más o menos va a ser el siguiente. Voy a empezar con el objetivo principal de la tesis, una larga, les digo que es larga introducción para ver la relevancia del trabajo, la implementación de un sistema load pool a baja frecuencia, y lo que es caracterización de transistores sería ya para la parte final, sino los resultados del trabajo. El objetivo principal es es caracterizar transistores de potencia a base de nitruro de galio mediante formas de onda de voltaje y corriente. Son partes que voy a ir recalcando en toda la presentación. Caracterización de transistores mediante formas de onda de voltaje y corriente en el plano de la fuente de corriente de conducción, que lo vamos a ir explicando a lo largo de la presentación. Amplificadores de potencia altamente eficientes utilizando un load pool a baja frecuencia. Cada detalle cada sección que aquí les señalo, se los voy explicando a lo largo de la presentación. Primero, ¿a qué frecuencias trabajamos? Por ejemplo, esta es una visión de Skyworks del ecosistema 5G y las frecuencias que utiliza. Aquí nomás lo único que lo que quiero enseñarles es de que trabajan a frecuencias alrededor de o menores a 6 GHz, entre 1 y 6 GHz, por ejemplo. Y hay otra sección que utiliza microondas para otras aplicaciones en ambientes más cerrados, más controlados, que son a mayores frecuencias, veintitantos GHz. Entonces, el problema es de que todos nuestros instrumentos deben trabajar a esas frecuencias. Conforme la frecuencia aumenta, es más difícil el diseño de esos dispositivos. Un elemento de los más relevantes en tecnología móvil, por ejemplo, los dispositivos móviles, teléfonos, celulares, es el amplificador de potencia. Esto se debe a que es el que más consume energía. Entonces la batería de nuestro dispositivo va a durar menos. Entonces es un área en la que se trabaja mucho por esa razón. Entonces, si nosotros nos regresamos a la teoría básica de amplificadores de potencia, si vamos a un libro y buscamos la teoría, vemos ecuaciones ideales. ¿Esto qué quiere decir? Vemos formas de onda de voltajes totalmente senoidales, formas de corriente también totalmente senoidales o ondas totalmente cuadradas, etc. Entonces, si nosotros queremos trasladar eso a la práctica, tenemos que medir todo en la fuente de corriente de conducción. Se le llama así, que serían los elementos en cuadrado. Ese es un modelo no lineal de un transistor. Entonces, para poder nosotros obtener esas formas de onda y ver si nuestro amplificador funciona como nosotros deseamos, como el modo de operación que nosotros queremos, tenemos tres métodos. El primero, mediante un modelo no lineal, que sería como el del caso anterior, de la diapositiva anterior. Mediante un load pool a alta frecuencia, o la tercera mediante un load pool a baja frecuencia. ¿Y qué es un load pool? Un load pool nos permite sintetizar impedancias a la salida del transistor, la que queramos. Entonces, esa impedancia puede ser pasiva o activa, y además es compleja, puede tener parte real y parte imaginaria. Esa es la ventaja del load pool y lo vamos a ir explicando a lo largo de la presentación. ¿Qué pasa con el primer método? El primer método es obtener las formas de onda en el plano que deseamos con un modelo no lineal. El problema del modelo no lineal es de que necesito caracterizar cada uno de los efectos parásitos del transistor y darles un elemento que tenga ese mismo efecto. Por ejemplo, una inductancia, una capacitancia, resistencias, son elementos lineales, y elementos no lineales como son los del cuadro morado, que son cargas, son fuentes de carga, debido a los capacitores parásitos. Y esos capacitores parásitos dependen de muchos parámetros, como los voltajes de polarización, la potencia de entrada, la temperatura y otros parámetros del transistor en sí. Entonces es muy difícil tener un buen modelo, sobre todo
de lo que nos interesa, que son los del cuadro rojo, que son las fuentes de corriente de conducción. Esas son las que más se afectan por efectos como la temperatura, efectos de trampas, etc. Entonces, este es un método muy utilizado, pero requiere muchas mediciones para caracterizar cada uno de esos elementos. Y esta es otra de las razones por qué es muy difícil, porque los transistores se construyen como la red de flujo de la sangre en los humanos. Vemos que aquí hay un gran flujo de corriente que se ve en las arterias, un flujo de sangre muy grande comparado con esta zona que podrían ser las venas. Pero ese flujo se reparte en las pequeñas venas. Entonces sigue fluyendo la misma cantidad de sangre, pero por un conducto distinto, más delgado. Entonces, eso mismo se implementa en los transistores. Lo que se hace es poner transistores pequeñitos en paralelo para poder controlar mayor cantidad de corriente. Un ejemplo es este. Tenemos aquí un transistor de 120 watts. Ya se había dañado, lo abrimos. Podemos ver en el microscopio y si lo acercamos, del lado derecho vemos un puntito, se alcanza a apreciar aquí. Ese puntito de ahí, en el circulito, toda esa línea es un transistor. Entonces, si se imaginan todos los transistores que van aquí en paralelo, por eso se puede controlar 120, puedes tener 100 watts, 120 watts de potencia de la salida. ¿Cuál es la ventaja de eso? Es de que al tener tantos transistores en paralelo, las capacitancias parásitas de la salida también están en paralelo, capacitancias en paralelo se suman. Entonces ahí hay más problemas en función de la frecuencia. Estos transistores no funcionan a tan alta frecuencia, a este funciona yo creo que a 2.6 GHz y hasta ahí. El principal inconveniente de este método es la complejidad del modelo de las fuentes de corriente, como les comentaba. Necesita muchas mediciones, ocupa curvas IB pulsadas, los que pues, estudian electrónicas les suenan las curvas IB, ocupa hacer mediciones curvas IB pulsadas para evitar problemas de sobrecalentamiento, un sistema para controlar la temperatura, saber por lo menos qué temperatura estoy midiendo en ese punto específico de corriente y caracterizar efectos dispersivos de baja frecuencia como son las trampas de electrones. Este es un ejemplo donde tengo las curvas IB en color azul y ya mi transistor funcionando en color rojo, es lo que me entrega el transistor. La relación corriente contra voltaje. Entonces vemos que aquí no coinciden, en la parte de arriba no coinciden. Sería aquí, ¿no? Y en este artículo menciona que el punto que esa diferencia se debe al punto de reposo dinámico. Cuando le metes una RF cambia. Y eso no se ve en las curvas IB, entonces no coinciden las mediciones. Diferente instrumento y no coinciden. Deberían coincidir, pero no lo hacen. En este caso es lo mismo. Aquí vemos una clara reducción de corriente al mover uno de los parámetros de alimentación. Es en el caso de BDS. De 10 a 25 volts vemos una reducción en corriente, de aquí a aquí. Todos estos efectos se deben caracterizar, por eso es un método complicado de llevar a cabo. Otra es medir las formas de onda con un load pool armónico en el dominio del tiempo a alta frecuencia. Es algo similar a esto y los resultados se verían como allá. Son formas de onda totalmente distorsionadas y no sabemos qué modo de operación está trabajando el transistor. Después de obtener las formas de onda medidas, aún así necesitamos un modelo sin las fuentes de corriente de conducción, pero necesitamos todo el resto del modelo para poder pasar al plano que deseamos y tener la forma sin los efectos de los parásitos. Entonces aquí ocupamos dos, el sistema, que es un sistema que requiere un analizador de redes vectorial no lineal o de gran señal, que son muy costosos. Requiere aparte ese analizador de redes, ocupa una calibración muy compleja, ocupa 3 calibraciones, relativa, en potencia y de fase. Aquí en CISS por lo menos nosotros
conocemos la relativa y la absoluta, que es la de potencia, las hacemos con nuestro load pool alta frecuencia, pero la de fase no tenemos ni idea todavía cómo realizarla. Entonces, nosotros no podríamos hacer esto porque nos falta una calibración. Y por lo general, estos instrumentos tienen un ancho de banda corto, entonces si te mueves, tendrías que centrarte mucho en una banda para poder trabajar de forma apropiada, porque necesitas medir el contenido armónico. Si mides a 3, pues tienes que medir, si mides a 3 GHz, tienes que medir 3, 6, 9 y quizá 12 la siguiente, para poder tener unas formas de onda bien representadas por su contenido armónico. Y pues puede haber incertidumbre en el proceso de retirar los efectos de los parásitos. El tercer método y el que se basa mi trabajo es utilizar un load pool a baja frecuencia. La ventaja de eso es de que puedo utilizar una frecuencia lo suficientemente baja para que los efectos de los parásitos no se vean, es decir, las inductancias pues tengan un valor como un cortocircuito y los capacitores como un circuito abierto, pero también lo suficientemente alta para que efectos baja frecuencia dispersivos no interfieran en mis mediciones. Efectos de captura de electrones, etc. Entonces, mi circuito al equivalente se simplifica a esto. Lo único que tengo que realizar es quitar las 3 resistencias. Y mis mediciones son prácticamente las que están allá. Ya el cálculo de esas 3 resistencias parásitas es muy sencillo. De hecho, esta no se necesita quitar porque la corriente de compuerta es prácticamente cero. Entonces solo se necesita conocer RS y RD. Las ventajas de este método, pues los elementos que conforman el banco son más económicos que los de load pool alta frecuencia. La calibración es mucho más sencilla, es decir, nomás necesito conocer las pérdidas que hay en mi sistema y es todo prácticamente. Y pues el error que pueda haber, la incertidumbre que pueda haber es menor. Estos son algunos de los transistores que podemos medir en el laboratorio. Vemos transistores basados en arsenuro de galio, los dos de arriba, basados en GaN, todos estos, basados en carburo de silicio, y estos de allá en transistores en oblea, también en nitruro de galio. En mi caso, mi trabajo de tesis me enfoqué en carburo de silicio y en este GaN, que son los dos de 10 watts. Pero podemos medir 25 watts, de 25 watts y de 45 watts. Estas son las resistencias parásitas que vemos de cada uno de los transistores. Como les he mencionado, este es de 10, 25 y 45. Y aquí lo que puedo señalarles, indicarles es de que conforme la potencia aumenta, sus resistencias, el valor de la resistencia disminuye, tanto como RS como RD. Entonces, la clave para generar transistores de mayor potencia es esa, reducir las resistencias parásitas del dispositivo. Pasa lo mismo con los transistores en oblea, de 7 a 2 y a 0.4. Este es un diagrama bloques de mi sistema. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Se basa en este artículo de un italiano, Raffo Antonio, y es eso, el sistema load pool a baja frecuencia. No más que él utiliza yo uso una carga activa, lo que sería del amplificador hacia allá, de aquí. Es una carga activa y él utiliza una carga pasiva. Y hay muchas diferencias en funcionamiento. A grosso modo, este es mi sistema. Consta de dos generadores que van a generar las señales de entrada y salida. El osciloscopio que captura todas las formas de onda. Amplificadores a la entrada y salida para proporcionarle a mi sistema la potencia necesaria. Red de polarización para alimentar el transistor, la base de pruebas. Y lo más importante, yo creo aquí, son los acopladores, que son los que captan las señales, que después las mide el osciloscopio. Este es el mismo banco, pero ahora instalado sobre la máquina de puntas para poder medir transistores en oblea. Es básicamente lo mismo, solo cambia la base de prueba por el microscopio. Este es un ejemplo de cómo se ve. En este caso, del lado izquierdo tenemos un transistor de 100 micras, dos transistores en paralelo de 50 micras cada uno.
Entonces suma en total 100. Y del otro lado tenemos 10 dedos, 10 transistores en paralelo y que sus dimensiones juntan 2 milímetros total. Bueno, ¿qué hace el sistema? Lo único que hace es controlar el voltaje incidente. Eso es lo que hace el sistema. ¿Para qué? Para controlar esta relación. Para controlar esta relación que tenemos aquí. El coeficiente de reflexión depende del voltaje incidente y voltaje reflejado. El reflejado es el que me entrega mi dispositivo bajo prueba, que en este caso es el transistor, y el voltaje incidente yo lo controlo. Al controlar el coeficiente de reflexión, controlo la impedancia. Aquí está, ¿no? Controlo mi parámetro que deseo, la impedancia de salida del dispositivo bajo prueba. Pues con este sistema, el italiano, ha hecho muchos amplificadores como el clase A, AB, F, entre otros, F inverso, etcétera. Sin embargo, nunca se enfocó en otro tipo de amplificadores más recientes, como es el clase J y el clase F modo continuo. Y aquí tenemos ya los resultados finales, una caracterización de mis dos transistores. Empezando primero para llegar al clase J y clase F se debe primero caracterizar un clase B. En este caso son los resultados que da mi sistema clase B. El clase B se caracteriza por tener una forma de onda de corriente senoidal rectificada en media onda y un voltaje senoidal, puramente senoidal. Como vemos arriba, este es para los del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, son para el transistor basado en nitruro de galio y los del lado derecho basado en carburo de silicio. Entonces vemos que la corriente sí es una onda senoidal rectificada de media onda. Sin embargo, la corriente pues no se ve tan senoidal. Entonces aquí ya vemos en la práctica que no vamos a obtener las formas de onda tan similares como lo vemos en la teoría, en los libros, en la simulación, etc. Y dependiendo de qué impedancia seleccionemos, pues se va a ver más distorsionada o no. Por ejemplo, estas, las color azul, se ven mucho más distorsionadas que la color amarillo o color verde. Entonces ahí hay una selección de a ver qué impedancia voy a seleccionar dependiendo de la distorsión, dependiendo de la eficiencia, dependiendo de la potencia de salida. En la parte de arriba tenemos potencia de salida en función de estos voltajes de polarización. Y abajo tenemos eficiencia de salida. ¿Cuánta potencia se entrega? ¿Cuánta se desperdicia en calor? En este caso, el 75% de la eficiencia, el 75% de la potencia total consumida se va en la potencia de salida y el resto en calor. En el caso del transistor de carburo y silicio, solo se utiliza el 66%. Y eso es para el punto, para la impedancia de máxima potencia. Entonces, obtenemos máxima potencia y no la máxima eficiencia, pero una eficiencia muy alta. Entonces, eso nos lo brinda el sistema. Este es otro ejemplo de cómo, al variar nuestra impedancia, siempre va a haber una diferencia entre nuestros resultados con el sistema y las curvas IV, como mencioné al principio. Ahí hay una diferencia en la corriente máxima que se ve solo en este transistor, en el nitruro de galio, pero no se ve en el carburo y silicio. ¿Por qué? Porque el silicio ya tiene más tiempo en el mercado y se ha perfeccionado más la técnica que el nitruro de galio. Entonces, este tipo de cosas son las que se pueden caracterizar y ver, observar con nuestros dispositivos utilizando este sistema. Las de abajo son las líneas de carga óptimas para cada voltaje de polarización que nos entregan máxima potencia para un amplificador clase B. Esas son sus formas de onda. Pues, por ejemplo, del lado izquierdo, la color rosa, la más grande, que es a 30 volts, ya se ve un poquito más senoidal que las de las diapositivas anteriores. Entonces se hizo una selección viendo la potencia, eficiencia y distorsión que presentaban las formas de onda y se seleccionó esa como carga óptima para este diseño. De este lado, pues vemos que también el nitruro de galio presenta un poquito más de distorsión en estas formas de onda.
Otra cosa que podemos observar es que con el transistor de nitruro de galio, la corriente siempre es la misma. Sin embargo, con el otro, la corriente va aumentando conforme aumentamos el voltaje de polarización. Y repito, cada uno son para su impedancia de salida óptima. Otro ejercicio que se realizó fue hacer contornos de load pool. Estos contornos de load pool se hicieron para ver dónde estaba, porque todas las impedancias que les he mostrado anteriormente son puramente resistivas. Otra cosa que tiene a medir a baja frecuencia es de que siempre las impedancias óptimas se van a encontrar, van a ser puramente resistivas. Y aquí lo observamos. Para el valor máximo en color amarillo, toda la gráfica está centrada. Esta es la impedancia de la frecuencia fundamental. Se le presentó al segundo armónico un cortocircuito. Del otro lado fue al revés. Se dejó fija la fundamental, la impedancia fundamental, y se varió el segundo armónico. Y como ven, ambas se ven que son el óptimo siempre está puramente real, la impedancia. Ahí, y aquí por la otra acá. Pero alguien se preguntó, ¿qué pasa si yo a esa impedancia, la fundamental, le agrego un término reactivo? Ya le hago una impedancia compleja. La parte real, exactamente igual, constante. Cuando yo le agrego esa parte reactiva, vemos que cuando medimos, hacemos un output al segundo armónico, ya nuestra impedancia óptima se desplazó considerablemente, porque si nosotros medimos aquí, ahí, tenemos como una potencia como del 39.5, pero si medimos abajo, en el óptimo, la potencia es mayor. Hay una diferencia de 1 dB, más o menos. Es bastante. Puede ser un watt, dependiendo la medición. Entonces, eso nos dice que conforme hay un movimiento en la parte imaginaria de la impedancia de la fundamental, también lo va a haber en el segundo armónico. Entonces ya alguien pensó en eso y pues aventó estas ecuaciones. El amplificador clase J. Ese amplificador, pues la ecuación consiste en este término que es el clase B. El siguiente es término reactivo y término resistivo, que ya es del clase J, que nos permite tener un conjunto de impedancias para la fundamental en color azul y en color rojo para el segundo armónico, que nos van a dar el mismo desempeño a la salida, es decir, la misma potencia y la misma eficiencia. Entonces, si yo utilizo esas impedancias, de hecho aquí podemos verlo en las ecuaciones, parte imaginaria, tiene aquí la J de parte imaginaria también, el segundo armónico. Ya vemos que las formas de onda cambian conforme nuestro parámetro gamma, aquí, cambia, pues nuestra forma de onda de voltaje en color azul toma otra forma. Sin embargo, lo que es la potencia y la eficiencia son aproximadamente constantes. Sobre todo en el transistor carburo de silicio, en el SiC. Como había mencionado, es más estable su tecnología que comparado con el GaN. Se ve que aquí, que en el centro sería el clase B, moviéndome hacia los extremos sería el clase J. En el clase B tengo el valor máximo siempre. Conforme me muevo va disminuyendo. Sin embargo, aquí ya tengo un conjunto de impedancias bastante amplio que me da una eficiencia y una potencia bastante decente comparado con el valor principal que sería el del clase B. Por ejemplo, aquí cae más o menos 1 dB, pero el campo de impedancias que tenemos es bastante amplio. Y eso es muy importante al tratar de diseñar un amplificador, porque quieres que sea funcional para múltiples bandas. Ese es otro ejemplo de cómo las formas de onda cambian. Yo presentándole todas las impedancias que describen las ecuaciones. Las rectas de carga, cómo cambian también en función de las curvas pulsadas. De hecho, ya es la que más, como menciono, el carburo de silicio es el que mejor se comporta en ese tipo de situaciones. Sin embargo, para estas frecuencias ya no se utiliza porque no puede llegar
a muy altas. Yo creo que llega como a 2 GHz, 3 GHz y ya es suficiente y no lo han podido llevar más allá. Pero me sirvió a mí, es un transistor descontinuado, pero a mí me sirvió para compararlo con la tecnología actual del transistor de nitruro de galio. Otro ejemplo de validación, de caracterización de amplificadores es el clase F. Igual, se modifica la ecuación principal, se le agrega un término, un tercer armónico, y ya tengo mi clase F. El clase F se caracteriza por ser una onda cuadrada, de forma de onda de voltaje. Como podemos ver, la color negro se parece bastante más a una onda cuadrada. ¿De qué me sirve eso a mí? Podemos ver las líneas de carga como son rectas y luego suben de forma abrupta, sin salirse de las curvas y B. Las formas de onda, como las vemos en función de mis parámetros del modo continuo. Y yo al presentar esas impedancias y obtener esas formas de onda, obtengo, por ejemplo, la eficiencia bastante constante, mayor a 80% de eficiencia. Comparado con el otro transistor, pues ya le gané más o menos 10%. Eso es lo que nos brinda este amplificador. Tiene sus ventajas y desventajas, pero la principal ventaja es esta, que nos da mayor eficiencia y una potencia más o menos similar, o un poco mayor, porque al transistor lo tienes que saturar a la entrada, entonces al saturarlo, pues vas a obtener mayor potencia. Pues por último, bueno, estuve en un internship en Qualcomm, no puedo dar muchos detalles, pero pues fue una buena experiencia. De hecho, me cayó del cielo, no lo esperaba, me buscaron y dije, ¿por qué no? Pregunté en qué consistía, yo pensé, dije, fue en enero, yo creo, en enero del año pasado. Dije, me quieren para el siguiente mes o algo así. Que pero no, o sea, ya me explicaron bien, era para el verano, entonces, bueno, voy a aplicar, voy a meter lo que me piden y a ver cómo va, cómo sale. Y de la nada llega un correo, no, pues que tal fecha y tal fecha tienes tus entrevistas. Y yo, ay, pues bueno, vamos adelante, adelante. Y seguí avanzando y estuve ya 14 semanas, 3 meses, junio, julio y agosto. ¿Qué hice? Pues caracterización de amplificadores. Más o menos basado a esto, instrumentación, programación de equipos. Trabajé con varias personas de diferentes grupos, de diferentes nacionalidades, diferentes acentos, cuidado con los acentos y así. Entonces yo el único mensaje que les dejaría después de todo esto es de que pues lo importante de su trabajo de tesis es realmente no el resultado final, sino las herramientas o aptitudes o habilidades que obtuvieron. En lo que se tienen que fijar. Porque muchas veces el resultado como tal no te sirve para conseguir un trabajo. En este caso, pues el manejar instrumentos, programar, este, pues saber en qué consiste un amplificador, caracterizarlo, qué parámetros medir y eso pues me sirvió para esta experiencia. Lo que les podría dejar. Es un poquito complicado explicar estos temas, pero hice lo que pude.